Estamos en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y ahora recibimos en el stand de Leamos y Bajalibros a una de las plumas más importantes de Infobae. Sí, una de las plumas estrellas. Recibimos a Carolina Bolviani, bienvenida y muchas gracias por estar hoy acá. Gracias, Belén. Gracias por el elogio. Pero que es cierto, que es cierto. Nosotros, además de Caro, de ser periodista y de tener sus columnas todos los días y de escribir sobre horror y amor, de lo que vamos a hablar, también es autora de varios libros que ustedes pueden encontrar en bajalibros.com. El primero que nosotros publicamos fue El día que me mataron, después vino la saga Desamores breves 1 y 2. Presentamos True Crime, también que lo pueden encontrar de descarga gratuita entrando a bajalibros.com. Vamos a hablar también de eso. Primero voy a retomar la entrevista anterior en la que estuvimos hablando nosotros en esta misma feria, hace un año. Vos dijiste que te gustan los policiales, que la gente te dice que es morboso lo que escribís, pero que vos encontrás como una historia de vida, le encontrás vida a esas historias. ¿Qué significa eso? Ay, bueno, a la gente en general los policiales los conmueven mucho. Hay gente que te dice, mira, yo no los puedo ni leer. A mí lo que me pasa es que yo escribo lo que a mí me gustaría leer. No hay recetas. Y las notas las elijo en función de lo que a mí me gustaría saber del caso. Y a veces me quedo por la madrugada viendo los juicios que están online, que uno los puede ir desmenuzando y preguntándome qué pasó. Porque el tema es descubrir un poco qué le pasa a un criminal que tiene una vida, sobre todo cuando los criminales son tipos que han tenido una vida aparentemente normal. Entonces cuesta mucho pensar qué pasó para que haga lo que hizo y preguntarse, ¿no? Si es que todos en algún punto tenemos esa beta que un día te puede encontrar del otro lado del tema, ¿no? Del asunto. Y si bien son casos muy complejos, algunos son de personajes que tienen psicopatías importantes, hay otros que no, hay otros que fueron empujados al límite por situaciones inesperadas. En El día que me mataron, vos reconstruís las voces de las víctimas, lo que vos imaginás que dijeron las víctimas al momento de su asesinato. En True Crime, vos haces, digamos, mostrás el otro costado, que es la historia de ese asesinato. ¿Qué historias reuniste y por qué? Bueno, las que reuní fueron las que me parecieron más conmocionantes, las que uno dice, esto, qué tema, ¿no? Por ejemplo, el de la niñera que mató a los chiquitos en Nueva York. Es un miedo universal, que cuando dejas tus hijos con alguien, los cuiden bien, que estén a salvo, que estén... Y es como ese miedo atávico que cuando escuchás que pasó algo así, no lo podés creer. Decís, ¿en qué momento ocurrió que esa mujer, como que querés volver el tiempo atrás como para que él no hubiera tomado nunca esa niñera, que tenía además una patología seria, pero que se vino a revelar años después cuando mató a los chicos? Y esa mujer vivió un infierno. ¿Qué otros casos hay? Además del de la niñera. Hay otro muy famoso también, pero quiero que lo digas vos. Está el de Maelis de Araujo, una chiquita que desapareció en un casamiento en Francia. Está el de Kim Wall, la periodista, que yo siempre digo que yo me hubiera subido a submarino con el asesino porque los periodistas hacen lo que tienen que hacer. Y tenés que ir a la trinchera, investigar, hacer. Y la pobre periodista se subió al submarino y terminó como terminó. Ese caso a mí me parece inquietante, que me quitó el sueño mucho tiempo. Después, ¿qué otro te parecía que...? Pistorius. Pistorius. Bueno, es el típico caso de violencia intramuros. El tipo además gozaba él de su estrella de fama y de tipo superado y que había logrado hacer lo que nadie lograba, e intramuros era un monstruo. También está el caso de la adolescente o niña japonesa que mata a su mejor amiga. Ay, sí, que porque le decían que era gorda. Sí, es que siempre hay desencadenantes de la vida cotidiana que son como disparadores y que desatan la locura que vos pensás que no iba a ocurrir. Y ocurre. Está el caso también de los que jugaron al juego del rol en España y salieron a matar por diversión. El juego del rol era un juego que en una época vos tomabas roles y bueno, en este caso eran roles obviamente violentos y eligieron al azar a su víctima.
El azar es un tema que en los crímenes también impresiona mucho porque es estar en el lugar equivocado. Pero nosotros intentamos, cada vez que leemos una historia, intentamos buscarle un motivo, un porqué. ¿Hay un porqué? Y no, muchas veces no. A ver, cuando hablamos de violencia intramuros es otro tipo de crimen. Cuando hablas de los crímenes al azar son los más perturbadores. El asesino en serie es muy perturbador porque en realidad es algo inesperado y las víctimas son elegidas al azar, justamente. Y eso sí es lo que te hace pensar que a cualquiera le puede tocar. En este libro, que se puede descargar gratis desde Baja Libros, reunís 30 historias. ¿Cómo llegás al primer dato de la historia? ¿Cómo es que se encuentra una historia de este estilo? Y yo leo mucho y vos viste que los algoritmos de Google te van sugiriendo historias y me voy metiendo y enseguida descarto o no las historias según la complejidad que tengan y según lo que yo creo que a la gente le pega, lo que me pega a mí. O sea, parto de, a ver, a mí ¿qué me golpea? Me golpea los casos que creo que podrían sucedernos a cualquiera. Entonces, esos son los casos que habitualmente elijo y trato de evitar los casos marginales o los casos que tengan que ver con las carencias, porque me parece que esos no son los casos que en realidad uno teme, porque obviamente que la marginalidad genera violencia, pero estamos hablando de estas mentes criminales que son perversas, o sea, son distintas, son mentes que buscan el espanto sin necesidad muchas veces. En la entrevista del año pasado dijiste que el disparador había sido leer El adversario y que escribís de noche. ¿Cuál es esa primera escena al momento de escribir una nota, esa primera escena que uno escribe o que vos escribís? A ver, por ejemplo, hace poco escribí una historia, porque estoy escribiendo historias, no en este caso del género de True Crime, pero es la pareja devorada por osos en Alaska. Y a mí lo que me perturba es el momento crucial de cada historia, el momento donde se podrían haber salvado y no se salvaron, el momento que vos podrías haber escapado del asesino y no escapaste, el momento en que podrías haber, no sé, hecho algo que modificara la historia. Ese momento bisagra para mí es el comienzo de una nota y donde empiezo a investigar. La semana pasada Mariano Sigman presentó su libro El poder de las palabras y él anticipaba que quería hablar desesperadamente con el Dibu Martínez porque decía que estaba interesado en esos segundos decisivos, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba por la mente y esas palabras que uno quizás se dice con la voz interna de esos segundos decisivos? ¿Pasaría en este caso lo mismo? Sí, esos segundos decisivos, yo como espectadora, ¿no? Agarro y empiezo a investigar, pero sí me tomo de ese momento crucial y generalmente las notas empiezan ahí. En cuál es el momento crucial en que algo comienza a desarrollarse y no tiene vuelta atrás. Es como no es un accidente porque es otra cosa, pero es como ese pie en el freno que ya no se puede poner y ocurre el crimen. Te voy a hacer una pregunta difícil. ¿Crees que hacer este tipo de columnas puede llegar a generar más miedo? Bueno, yo me pregunto siempre, esa pregunta está eternamente en la discusión, si los crímenes son por imitación, como el caso de James Bulger en Gran Bretaña, cuando los chiquitos de 10 años mataron a un chiquito de 2 y todo tenía que ver con Chucky, con la imitación del muñeco Chucky, del maldito muñeco. Creo que el exceso... Por eso yo me cuido a veces con las notas que escribo. No escribo cualquier cosa y trato que, aunque parezca que no, hay cosas morbosas que no pongo. Exprofeso, porque me parece que el exceso de morbosidad no está bueno. Pero siempre me atrajeron los policiales y siempre me atrajo, tengo la necesidad de poder tratar de darle vida, como por eso nació El día que me mataron, darle vida a la gente que murió, como recordarlos y decir, bueno, a ver, ¿se puede cambiar algo? No se puede, estemos atentos. En realidad por ahí es vano, porque los crímenes van a seguir sucediendo. Pero trato de que no hurgar demasiado en lo morboso. O sea que hay una intención de subvertir, digamos, la mirada, poniendo el foco en las víctimas, de cierta forma. Sí, no es que quiero excusarme, pero porque a veces pareciera que uno cuando dice esto quiere excusarse porque escribís policiales, porque esto me lo preguntan mis mismos amigos. En realidad es como... no es que... Yo sé que nada va a cambiar
pero el poder recordar a las víctimas y recordar lo que ocurrió y de la manera que ocurrió, por ahí es una manera de estar alertas y no de incentivar el crimen y no de poner en discusión el tema de cuán morboso es algo o no. Esto con el tema de, por ejemplo, de la pareja devorada por osos, generó mucha polémica porque hay un video que circula por internet del momento en que son devorados por los osos. No pusimos el link porque ese video no está, ese audio es un audio. Ese audio no está absolutamente confirmado, pero me parece que eso no suma y resta. Vos lo podés contar sin necesidad de oírlo, porque no tiene vuelta una vez que lo escuchás. También haces las columnas de amores reales. ¿Hay algún punto en el que se cruzan cómo narrar una historia de horror con una de amor? Y sí. ¿Cuál? De la misma manera. ¿Cuál? Sí, todo es lo mismo. A mí lo que me atrae es la vida, no la muerte, la vida. Yo me río mucho con lo que leo, me río con las historias, me río... Sí, y el humor negro. Después que los crímenes sean crímenes, historias de amor sean historias de amor. Pero yo no me voy a olvidar nunca cómo me reí con el libro La conjura de los necios, de John Kennedy O'Toole. Para mí fue el libro que me hizo más reír en mi vida. O sea, lo recomiendo porque iba sola por la calle riéndome con ese libro. Me parece que cuando uno cuenta una historia, si vos la contás bien, no importa si es una historia de amor, de desamor, de crimen, de misterio, de supervivencia, como las que estoy escribiendo ahora. El tema es poder contarlo con cierta atención, con cierta... que vos tengas ganas de seguir leyendo. Hay que tener a la gente en internet leyendo 10 minutos, 8 minutos. Muchos protestan, qué largas que son. Pero bueno, el que quiere irse se va. No. Bueno, ya vos lo mencionaste. Si podés darnos alguna clave, 3, 5, las que se te ocurran, sobre cómo es contar una buena historia. ¿Cómo se cuenta una buena historia? Ay, qué difícil. Yo creo que hay gente que las cuenta infinitamente mejor que yo. Hay escritores maravillosos, pero bueno, yo intento ponerle pimienta en el sentido de buscar lo que llamábamos antes en la antigüedad, los periodistas, las perlitas, las cosas que convierten esa historia en una historia distinta, que la hacen diferente al resto, evitar las generalidades y ir a lo concreto, a lo que estaban haciendo. No es lo mismo contar, como esta pareja hoy a la deriva, contar que estaban tomando el desayuno, en esta historia que publicamos hoy, que no es un crimen, sino es supervivencia. ¿Qué estaban haciendo en el momento preciso que sucede el accidente? Que contar la generalidad del caso como si fuera una noticia. Lo que convierte esa noticia en una historia, más allá de que pasó hace cientos de años, o 30, 40 años, es que vos lo contás, lo podés vivenciar, es vivencial. Estás contándolo con detalles, qué estaban tomando, qué estaban comiendo, qué estaba haciendo la víctima en el momento que entró el asesino, abrió la puerta, qué le dijo, qué no le dijo. Todos estos datos, cuando vos investigás, los encontrás. Y si no los encontrás, la nota la tenés que descartar. O sea, la nota sirve si hay datos concretos. Jamás se inventan los datos están. Después es cómo los pones. ¿Qué pasa con Carolina, la escritora, al momento de escribir? O sea, con tu cuerpo. ¿Cómo preparás tu escena del crimen, que va a ser con tu teclado en realidad? ¿Cómo preparás esa escena? Escribís de noche, ya nos anticipaste, pero ¿tenés otro ritual? No, trato de estar tranquila, porque si no, como uno trabaja en la casa, entran y salen, todo el tiempo te hablan de la compra del supermercado, y no va. O sea, 2 de la mañana, con todo el silencio y el misterio que tiene la noche, es mucho más fácil escribir, sin interrupciones, la cabeza puede ir, volver. No tomo café, porque viste que todos los escritores dicen que toman café. Yo no, yo soy un desastre, tomo leche con chocolate. Pero bueno, me pongo mi vaso con leche y escribo. Jorge Fernández Díaz dice en uno de los textos exclusivos que tenemos en bajalibros.com que desde los policiales se retoma esta tradición de los cazadores, ¿no? De ir a buscar la presa. ¿Qué opinas sobre esto en los policiales? La idea de los cazadores, como que los asesinos son cazadores, no sé, es medio escalofriante. Mirá que escribe muy bien Fernández Díaz, me ha llevado varias veces a la radio a leer las historias. No sé, me parece perturbador. ¿Qué te puedo decir? ¿Que hay cazadores esperando en todos lados? Y sí. Que hay algo propio del ser humano, digamos, por una cuestión de supervivencia también.
Sí, lo que pasa es que los crímenes son un poco más elaborados, porque el cazador se supone que caza para subsistir. Ahora, si vos cazás para divertirte, ya pasa a ser otra historia. Estamos hablando de patologías en la convención que tenemos de la sociedad hoy, ¿no? Yo espero que haya menos cazadores y más reflexivos y no tener un cazador en cada esquina esperando hacer una maldad. Pero sí ahí el ser humano lamentablemente tiene un costado muy violento que, empujado por distintas circunstancias, emerge en todas las sociedades, en todos los niveles culturales. Hasta hay escritores que han matado para escribir. Hace poco hicimos la historia de uno que mató para escribir después su novela, o sea, experimentar. Bueno, evidentemente detrás, yo no soy psicóloga, pero creo que cualquiera que se lo plantee te va a decir que ahí no tenía todos los cabritos en el corral. Bueno, la última pregunta, y también agradecerte, Caro, por haber venido. ¿Qué rol juega la curiosidad al momento de escribir, al momento de ser Es todo, periodista? todo. Sin curiosidad no podés ser periodista. Caro, te quiero agradecer mucho por haber pasado por nuestro stand en la Feria del Libro de Leamos y Baja Libros, y nos vemos el año que viene, entonces. Acá, prometido. Y además yo invito a todos a bajarse el último libro de Carolina, True Crime, las 30 historias que ya Caro contó, desde bajalibros.com, y se lo pueden descargar gratis. Gracias, Caro. Gracias.